Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora, conspiradores queridos. Y nada, ya, no empieces. Bueno, ¿qué les parece si en esta ocasión abordamos los temas de las grandes mentiras, falsedades de la historia de México? Hay tanto que se ha escrito en ese sentido, tanto que se ha dicho, que vale la pena que aquí lo analicemos, claro está, junto con ustedes. Gracias, ¿cómo están? Y justamente lo hemos dicho muchas veces. Qué mal que no nos sepamos bien la historia, hay que leerla, hay que ir a muchas fuentes, hay que revisarla y sobre todo hay que quitarnos esos velos y hay que quitarle el oropel y hay que quitar esos mitos, porque el que te haya dicho que la historia de México es aburrida es porque te la contaron mal. Contémosla bien y sin mentiras, perdón. Y yo creo que al final... Falso. Pero verdadero. No, yo creo que al final, ojo, no hay verdades históricas. Hay hechos objetivos que sucedieron, el día de muerte, el día de nacimiento, el día de la promulgación del plan, la Constitución, pero lo demás es interpretación. Entonces, cualquiera que les diga, esta es la verdad histórica, corran, huyan. Huyendo a los procuradores, por supuesto. No hay verdades absolutas, por supuesto, y en la historia lo que hay es interpretaciones, hay maneras de verla. Y yo creo que es ahí en donde podemos hacer un pequeño juego para abrir y dar luz en cosas que damos por sentadas y que no lo son. Bueno, ¿cuántas veces tenemos un dato concreto ya probado, súper probado, y de repente encuentra una caja en un cajón del tataranieto de no sé quién que dice todo lo contrario? Que cambió la historia. Entonces, por eso es una ciencia dinámica, mágica, ¿no? La historia, sí, por eso, bueno, salud. Venga, salud. Bueno, yo les diría que comenzáramos con un tema que a mí en lo personal no me apasiona, pero que quiero plantearlo aquí con ustedes, ¿no? Porque cuando se sostiene, por ejemplo, que la Iglesia Católica fue la gran educadora de este país, yo pego de brincos, ¿no? Porque imagínate, cuando llega Iturbide al poder después de 300 años de virreinato, 98% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir. ¿Y quién era la encargada de la educación? Pues el clero católico. Y el clero católico no educó. Entonces, Ni el Estado. Ni el Porque Estado. el siguiente siglo, ya de la República y la independencia y demás, dejó los mismos 98% de analfabetas. Pero fíjate nada más, no hemos podido remontar esa carga, pesadísima carga, que bueno, pues el 98% hoy en día todavía hay millones de mexicanos que no saben leer ni escribir. O sea, evidentemente no estoy culpando al clero de esto, qué barbaridad, pero sí a los gobiernos postrevolucionarios, ¿no? Que tenían que haber puesto un hasta aquí en la educación. Claro está que Obregón y Vasconcelos construyen 1000 escuelas al año después de que fundan la SEP, pero la sociedad se desentendió de la educación. Entonces, cuando se dice que la Iglesia fue la gran educadora, es absolutamente falso. Y ya lo hemos dicho, Paco, estoy de acuerdo, lo hemos dicho en otros programas, la idiosincrasia mexicana, la idiosincrasia que tenemos, Max Weber plantea el tema del catolicismo contra el protestantismo y que el protestantismo te daba una visión completamente distinta a la conformista que te daba el catolicismo. Y ahora que han transcurrido también las décadas, ya estamos en otro siglo, yo creo que todos esos atavismos, cada quien su dogma de fe, yo respeto absolutamente, pero esos atavismos que seguimos echándole la culpa a, o porque la institución, o porque... Creo que ya estamos mucho más allá de echar esas verdades absolutas y responsabilidad del Estado, de los ciudadanos, de malos gobiernos, en fin, creo que son muchos elementos. Pero ya que citaste a Max Weber, permíteme citar a Karl Marx, ¿no? Diciendo ¿A Carlos Marx Weber? Carlos Marx Weber, él es un sobrino no reconocido. Ay, no, por favor, otra mentira. La religión es el opio del pueblo. O sea, de alguna otra manera yo coincido en la lógica de la gran educadora y reformadora, no lo fue en lo absoluto, pero ni tampoco el Estado, por supuesto, porque un pueblo educado se convierte en un pueblo de enemigos, se convierte en un pueblo crítico, o sea, en cuanto estás educado tienes la posibilidad de criticar al que está ahí enfrente, entonces bueno, no les convenía. Pero yo ni sí les creo, sigue conveniendo en para muchos cerrar casos. y pasar a nuestro siguiente verdadero o falso, yo sí creo que sigue siendo un lastre la religiosidad en México, absolutamente. O sea, y más prácticamente
el catolicismo. Por el dogma, por la manera en cómo te plantea tu relación con el mundo, con la riqueza material, con todo eso. Fíjate, yo no soy religioso ni nada que se le parezca, ¿no? Pero en la religión protestante te dicen, sí, te tenías la duda. El hecho real es que en el protestantismo les dicen, bueno, si te quieres salvar tienes que leer la Biblia. Entonces, claro, pues para salvarte te alfabetizas. Y entonces es una gran ventaja de la religión el hecho de que para salvarte tengas que aprender a leer y escribir. Pero no, yo creo que más bien el planteamiento con respecto a la riqueza, porque leer, o sea, ahí tienes a los gringos, la mayor parte protestantes, y el 50% cree lo que dice Trump. O sea, el leer no te hace alguien con criterio, punto. O sea, no necesariamente. Pero tienes Claro. la gran ventaja de la alfabetización, de la ilustración, que no es lo mismo que un país de analfabetos, ¿verdad? Ahora, también es una gran mentira poner esa gran losa, porque hay que estudiar a esa institución que fue la Iglesia en el proceso histórico mexicano, porque hizo muchísimas otras cosas a la hora de que se fusiona y que se termina la conquista. Está presente, nos guste o no, y hay que... O sea, tú sí vas a misa. El barroco. No, bueno, no, más allá de mis creencias o no voy, pero lo que sí quiero decir es... O sea, ¿no crees en Dios? Bueno, hazme así como íbamos a decir las cosas que... ok, bueno. No, lo que voy es que hay que también aprender muchas cosas que hizo esa iglesia en México. Oye, ese es un tema para todo un programa. Claro. Bueno, pero vamos a un verdadero o falso. Va. Hernán Cortés quemó las naves, esa es la afirmación que siempre nos han hecho. Falso. Las barrenó. Exactamente. ¿Qué es barrenar? Las hundió. Hacerles hoyos para que se hundan. Exacto. Y luego exacto. no solamente eso, sino que al piloto que había llegado con las naves desde Cuba, le cortó los pies. A Umbría le corta los pies. O sea, ¿para qué? Para que ya no tuviera tentaciones. O sea, Pero porque querían traicionar. No digo que eso estuviera bien, pero los que descubrió ahí en un complot en su contra sí les aplicó la de... Exacto. Previo motín, ¿no? yo diría, los gringos en 1846-48 ganaron la guerra por superioridad militar. Falso. Yo te diría que hubo una gran cantidad de traiciones. Por ejemplo, hubo muchos estados del país a los que Gómez Farías les decía, por favor, estamos invadidos, mándenme dinero, mándenme hombres. Claro. Decían, el problema es tuyo, no es nuestro, es que estamos invadidos, vayan a saber en qué va a pasar. Bueno, pues evidentemente que no mandaron ni los hombres ni mandaron tampoco los recursos. O sea, cuidado, las traiciones que se dieron aquí en México, por supuesto, cuando el propio Santana manda a Alejandro Atocha a negociar con el presidente Polk en los Estados Unidos para decirle que a cambio de perder, que Santana estaría dispuesto a dejarse perder la guerra si le dan 30 millones de dólares. Bueno, aquí vemos un sistema de traiciones verdaderamente vergonzosas. Por eso yo digo que no nos ganaron por superioridad militar, porque eran 7,000 soldados norteamericanos. Si tú me dijeras, mandaron 500,000, ¿no? No, lo que sí tenían era una idea muchísimo más clara, porque ellos tenían expandirse de la manera que fuera. Eso era una de las cosas muy importantes para los gobiernos, y lo iban a hacer como lo tenían que hacer. Pero caes en otra mentira. Santana vendió, porque todavía escuchas a la gente decir que Santana vendió la mitad del territorio. Mentira, la más grande de todas. No, se perdió una guerra. Sí fue por superioridad de estrategia, sí lo creo. Sí fue por planeación, también lo creo. Por valentía nuestra, no, sí la hubo muchísima valentía. Pero también hubo bastantes mexicanos que decían, no sé, mejor cierro la ventana y que avancen y que siga la invasión. Porque no sabíamos todavía que realmente íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer México. En fin, creo que la gran mentira es esa, que lo vendió. Cuando No lo ves, vendió. por ejemplo, cómo el general Winfield Scott crea The Mexican Spy Company, una compañía de espías mexicanos, que ahí ves las listas, las puedes ver en los museos, las listas del propio general Scott, dándole dinero a los mexicanos para que vayan a espiar en los cuarteles generales de Santana, para decirles cómo se van a defender, con qué cuentan, con qué no cuentan. Esta Mexican Spy Company fue una de las grandes causantes de la guerra. Yo sí creo que esa guerra la íbamos a perder tarde o temprano. No había manera de ganarle a los gringos en ningún ámbito. En ese momento, 20 años después,
de todas maneras la íbamos a perder. Éramos 6 millones Sí. de mexicanos y 7,000 soldados gringos y perdimos la guerra. Pero pues sí traían muchas mejores armas, ejército que comía bien, que bebía bien, que vestía bien, bien pagado, bien armado, bien apretechado, digo bien Habituallado, organizado sobre Claro, todo. y con estrategia, con una misión. Pero bueno, y justo ahí entramos a los niños héroes, ¿no? Ah, exactamente. Es ¿Se cierto. aventó Juan Escutia, Benito? Yo digo que se resbaló. No hay manera, a ver, no hay No hay manera. forma, porque las piedras están justo debajo. O sea, quiero decir, no llegas hasta, Del hasta Alcázar, el fondo. del Alcázar al vacío de la barranca, no hay manera de que agarres vuelo. Yo estuve allí, de veras, y no hay manera. Ahora, es un hecho, porque también luego se pone en duda la existencia de los niños héroes. ¿Existieron? Sí existieron, y esos 6 jóvenes fallecieron, murieron peleando. Junto con otros muchos. Hubo otros 50 cadetes que también defendían el castillo, ahí no resultaron heridos más que creo que Miramón, más 800 soldados. Entonces yo creo que sí hay que reconocerlos como héroes porque decidieron quedarse a defender el castillo voluntariamente. ¿Qué es falso? Nunca jamás Juan Escutia agarró la bandera, se envolvió en ella y se aventó. Eso no sucedió. No pero, sucedió. Y- pero el imaginario colectivo se nutre de esas cosas para crear comunidad, bla, 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 bla. Y para que no entonces- muriera de hambre ese ideario, los huesos que están no son tampoco de los niños héroes. Eso es otra mentira. Los huesos que en 1947... ¿Que están en el monumento a los espárragos? A los espárragos. Oye, pero una cosa bien interesante. Si Miramón hubiera muerto en esa ocasión, sería un héroe, sería un niño Exacto, héroe. y no hubiera sido un traidor. Y no, bueno, no Y le si hubiera dado hubieran tiempo. sobrevivido los niños héroes, hubieran sido conservadores, porque era Como Miramón. era un Ah, colegio de élite. exactamente, Claro, era una institución exactamente. conservadora, Hubieran sin sido lugar a duda. Miramoncitos. Salud. Yo diría, por ejemplo, un tema para ponerle... Falso. Para darle sabor al caldo, por ejemplo, una de las grandes mentiras, y ya sé que Benito no va a estar de acuerdo con esto, es que Lázaro Cárdenas prohibió la inversión extranjera en materia de petróleo, y es falso, porque él modificó al año siguiente el artículo 7 de la ley petrolera y permitió que hubiera contratos riesgo. Y entonces, claro, ¿qué eran los contratos riesgo? Pues eran contratos donde decían, a ver, ustedes exploren en esta zona y vamos, nos repartimos las ganancias entre las empresas y el gobierno. Pero por eso cuando dicen, bueno, es que expropió la industria petrolera, sí, le expropió, pero después abrió los contratos riesgos, que me pareció, por otro lado, verdaderamente talentoso. No, pero además la expropiación tiene que ver con un acto jurídico. Es decir, si las compañías no acatan lo que dice la Suprema Corte de Justicia, mal para las compañías y se me van. Ese es el principio básico de la expropiación. Todo el discurso chabacano nacionalista después es que la soberanía, eso es construcción del PRI. Pero en ese momento fue un rollo por desacato a la ley mexicana. Claro, y una mentira que la verdad sacó una parte muy linda del pueblo mexicano, pero que no dejó de ser mentira, es que la gente que llevaba sus pericos, sus pavos y todo eso para ayudar justamente al tema de la expropiación petrolera, fue manipulado. O sea, sí existe, existió. Nadie dio peritos, ¿eh? Bueno, sus guajolotes. ¿Pero manipulado en qué sentido? Sí. Pues, para terminar ahorita lincharte. No, A ver, no, sí, no, venga. no. Porque yo tengo un Ok, registro. ya dijeron que sin flotis, ¿eh? Ok. Yo tengo un registro donde se da el recibo a una de Sí, estas personas. pero la gran mentira, la gran manipulación y el gran show es que de verdad ese dinero iba a alcanzar para cosas que eso no iba a alcanzar. no, pero no, eso Bueno, no, eso a mí no me es lo parece que una, dijo. a mí me parece una manipulación. No, a mí o sea, sí me Entre parece todos una vamos a salvar manipulación. la industria petrolera. Me parece manipular. No, pero No, porque no Además, el gobierno no convocó al pueblo a que pagara eso. Al otro día se volcaron la gente, eso es lo increíble. El 19
de marzo se volcó la gente a Bellas Artes y a otros centros de acopio A dar sus joyas, a dar que lo se que lo haya quieran. robado el sistema luego, eran los institutos para devolverle al pueblo lo robado, claro. Ese es otro rollo. No lo pidió, pero lo aceptó, me explico, y además lo metió al discurso y lo aceptó como ese discurso y lo metió. Eso es interpretación. Bah, ok, bueno. No, perdón, ok. Isabel. Yo te quiero mucho, pero Me encanta, yo también. Ok. A ver, en la revolución hubo 1 millón de muertos. Falso. Cierto. Sí, pero No es ¿por qué? cierto, es Sí, yo absolutamente también estoy de acuerdo. ¿Pero por falso. qué? A ver, del periodo revolucionario de 1910 No. a 1921. Movimiento armado, ¿eh? Falso. 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 Te mueres. Falso. No, Estamos de acuerdo. Sí. perdón, el movimiento armado no termina hasta 1921. Las facciones que siguieron peleando siguieron No, hasta... pero a ver, hasta- es que a ver, no se hagan bolas. o sea, Es por el No censo. se hagan bolas, era de otro programa. no se hagan bolas, pero les voy a decir por qué. Tenemos un censo en 1910 y un censo en 1921. Correcto. Sí. El censo de 1910 dice que había 15 millones de habitantes en México. Y el de 21. El de 21 que tenía 14 millones. Entonces, hablemos de ese millón de decremento de la población, de muertos. Exacto. Correcto. Exacto. Mi aseveración fue si en la Revolución Mexicana murieron 1 millón de personas. Peleando. Como consecuencia, sí, No. de peleando. Falso, a balazos. mentira, es una Falso. mentira, sí. Falso. No había manera. Si tú tomas en cuenta, digamos, las tropas que se enfrentaron en Torreón, en Zacatecas, en Celaya, todo 500 esto. muertos, 300 Digo, muertos. no había manera de reunir 1 Hablando millón de pandemias, la influenza española, 500,000 personas de ese millón murieron por esa enfermedad. Y otros tantos que se fueron a vivir a los Estados Unidos, También. tanto por Pero la era, influenza como por la era revolución. 2 años antes. ¿Cuál? 1908, la influencia española. 18. No, 18. 18, perdón. Ah, es cierto. pero tienes razón. A ver, ¿cómo dividiríamos ese millón? 500,000 son por la influenza. Muerte natural, muerte por aburrimiento. No, y se fueron Y de los México. otros 500,000 yo creo que son cerca de 350,000 en combate, rebelión, batallas, todo eso, y cerca de 150,000 desplazados. Que se fueron a los Estados Unidos Sí. por la influenza o por la revolución, pero, Sí. pero que cuando dicen es que en la revolución murieron 1 millón de personas, Bueno, no hay y- tal. Ahí les va otro. Ok, La guerra cristera fue provocada por calles por cerrar los templos al culto. mentira, Falso. 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 Absolutamente pero falso. todo mundo lo piensa así. Sí, claro. Sí, pero sí tuvo la culpa. Él condujo a la guerra. Parte, pero no cerró sí, los pero templos. no cerró los él no templos. él no cerró los templos. No, la iglesia cerró La sus iglesia propios cerró los templos. y dijo que el gobierno los había cerrado. Claro. Asustó a la Y población. ahí 100,000 muertos. Para que no Sí, ni siquiera se te ocurra discutir. Ahora, ¿cierto pero o además falso? ahí están los datos. ¿Y cierto? Vamos a llegar a más muertos por el coronavirus que por la guerra cristera. Sí, estamos Impresionante. acercándonos violentamente. Y a ver, ¿cierto o falso que la gran mayoría de esos muertos es gente sumamente religiosa y sumamente manipulada por esa religión, que se morían y las mamás los atizaban? Vas, muérete como tu hermano. Cierto. Qué tristeza. Pero no solo eso, es la única guerra santa en la historia de la humanidad en que los dos contendientes creían en el mismo Dios. Cierto. O sea, increíble. Así es. Increíble. Ok, ahora yo voy con la mía. Falso. No. A ver, ya dejemos de decirle malinchista, malinche. Usamos muy mal ese adjetivo. Malinche era Cortés. Y doña Marina era una esclava que cuando la conoce Cortés ya había sido vendida 2 veces. Entonces, leamos al personaje, recuperémosla. Por favor, no la empoderen, no necesita empoderarse. Pero ¿cuál es la pregunta? No, la gran sea, mentira. ¿qué es lo- ah? Malinche no es la gran traidora. Dejen de decir que la Malinche es la gran traidora. Pero no le digas malinche. Bueno, por eso, dejen de decir que Malinche Marina. es doña Marina, es Malintzin. A ver, la pregunta es, ¿Marina fue traidora? Marina fue traidora, falso. Falso. Ok. No, bueno, por supuesto que fue falso. No. Te eché la- Pero los tlaxcaltecas sí fueron los traidores. Falso. Ah, ¿verdad? También, Muy bien. ¿qué tal? Muy bien, ¿Venimos? muchachitos, están poniendo atención. Falso. Échate otra, échenme otra. Carlota Falso. no gobernó. Sí, verdadero. No, por eso. No, pero a ver, es que es una pregunta... Ok, ninguno de los al dos revés. gobernó. ¿No, Carlota? Claro que gobernó Por Carlota. eso, pues, pero entonces, estructura la pregunta. No es que hay gente que dice es que Carlota no gobernó, no es falso. Carlota sí gobernó. Sí, claro. Porque La buena princesa parte- roja. Sí, muy buena parte del tiempo Maximiliano se la pasaba, digamos, en Cuernavaca. Cazando mariposas. Claro. Y con Alisa Sedano, con quien tuvo un hijo, ¿verdad? Padre. ¡Falso! ¡Ay, No eso es cierto.
Su secretario particular, José Luis Blasio, que dejó su libro de memorias, cuenta que es totalmente falso lo de la India Bonita, que es la hija del supuesto jardinero del Jardín La Borda, de quien supuestamente, incluso al parecer tuvo un hijo, pero había un romance ahí entre Maximiliano y ella, no está demostrado. Pero a ver, al hijo lo fusilan después, o sea... A ver, falso otra vez, ¿cuál hijo? ¿Cuál hijo? También, Bueno, ese si es no otro había hijos, no lo mito. podían fusilar, ¿no? Ese es otro mito. Maximiliano sobrevivió, se convirtió en Justo Armas y se fue a vivir a El Salvador. Falso. Venga, gracias. Totalmente Sí, falso. Pero lo del hijo de Maximiliano sí habría que discutirlo, porque digo, yo creo que hay... Pero nuevamente es como si ahorita te saliera alguien que se parece a ti, es tu hijo, y tú dices, pues no. Claro. O sea, yo a esto es a lo que voy. ¿Por qué es falso todo este tipo de rumores? Porque no hay nada que lo pueda comprobar. ¿Que es posible? Sí es posible. Pero si no hay manera de, con un acta de nacimiento, una carta o algo, yo creo que Una fuente directa o indirecta. nosotros tenemos que quedarnos en el terreno de ¿Tuvo la corregidora un hijo con Ignacio Allende? Falso. falso. Pues quién sabe, bueno. Bueno, ahí ¿Es ahí- posible? Es Sí. posible, sí. Pero bueno, la posibilidad no entra en los libros de historia. Exactamente, Claro, lo puedes meter exacto. en una novela, claro que lo puedes meter. Igual, ¿hubo un romance entre Allende y la corregidora? Falso. Falso históricamente. No, claro, históricamente, hasta donde sabemos, no. Porque no hay la carta de, ay, querida corregidora, te amo. No está la evidencia, ¿no? Oye, y uno... Pero por edades, porque estuvieron Claro. conviviendo. Porfirio Díaz cambió la ceremonia del grito al 15 de septiembre por su santo. Cumpleaños. Por su cumpleaños santo, era lo mismo. Falso. Desde, 50 años atrás ya se venía celebrando el 15 de septiembre. esto está muy divertido. Sí, sí, Ahí sí. está padrísimo. Falso. Eso Lo es- que digas, falso. Oye, De aquí al final del programa, falso. Hasta que termine, falso. Oye, Morelos se retractó. verdadero. Sí, pero bueno, hay que decir por qué, ¿no? Bueno, A ver, porque Porque le dolió muchísimo. cuando te están torturando, Lo torturan. Sí. la tortura, entonces yo digo, a ver, hasta- Martirio de Morelos. el martirio, ¿cuál es Pero el...? fíjate la diferencia, Cuauhtémoc no se rajó. Y Morelos sí. Pero porque no había tesoro de oro. Venga, otra. A ver, ¿Carlota se vuelve loca de amor? Falso. Carlota no se muere loca de amor porque le... ¿Viste que todos nos quedamos así? Yo antes de que me dijeran nada, a ver, es que poner a las mujeres que todo gira alrededor de ellas porque se enamoran o no, ¿Tú falso. estás enamorada de tu marido? Sí, claro. ¿Verdadero o falso? Verdaderísimo. Oye, pero a ver, Carlota no es que se vuelva loca. Carlota su No, padre. pero sí se volvió loca. Sí, pero no por amor. falso, No, por amor, no. falso. No por amor. Falso, Falso lo que vas a decir. A ver, cuenta esa versión, cuenta esa versión. A ver, Carlota, Pero ni siquiera me dejaron terminar. A ver, sí, perdón. Rapidísimo. A ver, Carlota, el padre Leopoldo, que ahorita está teniendo muchos problemas en Bélgica. Tipo siniestro. Lo que pasó con el Congo es una cosa criminal, terrible. terrible. Bueno, ok, pero Leopoldo habla... II. A ver, Exacto, ok, concéntrense, ok. concéntrense. Bueno, quería que fuera hombre. Le enseñó a mandar, le enseñó a decir lo que quería. Llega finalmente a ser la emperatriz de este ombligo comparado con lo que ella buscaba y quería. No iba a estar conforme de que se perdiera. No estaba enamorada. Maximiliano estaba enamorado de una muerta. La llevó en la luna de miel a ver la Él no tumba. estaba enamorado, ella sí. Después de que se casaron, no, porque en la luna de miel se da cuenta que la deja sola en la isla con la muerta. Pero las cartas anteriores son Sí. absolutamente de ese de maripositas tenía de 17 adolescente. años. Sí, pero no se vuelve loca por amor a Maximiliano. claro que no. Ok. Venga. bueno, a ver, recordemos, hagamos memoria, ¿no? Es importante traer a colación que hay un libro que se llama Los reyes que amaron como reinas. Y ahí en este libro que está muy bien documentado, lo pueden bajar rápidamente en internet, pero ahí cuentan y te explican la homosexualidad de Maximiliano de Habsburgo con el conde von Wels, que lo acompaña todo el tiempo, inclusive en la luna de miel. Entonces, mientras que Maximiliano estaba en Cuernavaca con la India Bonita, que ya dijimos que es Que ya falso. dijimos que no. dijimos, pero yo no la acepté también. Cazando coleópteros. Y dípteros y Qué todo. maravillosa imagen. Carlota gobernaba prácticamente el imperio, ¿no? Y además ella es la que se opone al clero, o sea, tenía su personalidad porque había sido de alguna manera educada para gobernar, Carlota, a diferencia de Maximiliano. Entonces lo que quiero decir es que hay un momento en donde pues está muy triste Carlota y se apapacha con Jan van der Smissen, que era su guardaespaldas.
Se lo había mandado su padre porque tenía miedo de que los mexicanos se la fueran a comer a mordidas. Pero Falso. O sea, no hay manera de demostrar que quedó embarazada o algo así. A ver, su hijo está... Esa es una teoría, nada más. bueno, a ver, ¿qué quieres? ¿Un acta de nacimiento? Sí, claro. Hello. A ver, un acta de nacimiento. A ver, fíjate lo que me estás diciendo. Un acta de nacimiento donde conste que Carlota tuvo un hijo con Jan van der Smissen. Porque no, es el no tipo- lo vamos a tener nunca. Bueno, entonces Ay, solo en términos históricos no lo puedes demostrar, lo puedes novelizar, claro. Claro. Ahora, es la típica de se volvió loca y salió corriendo de México porque con esos vestidos pudo ocultar su embarazo durante mucho tiempo y fue a tenerlo a Europa. Falso. No, a ver, a Maximiliano lo fusilan en 1867, ella vive hasta 1927. Ninguna loca puede vivir 50 años No, más. ¿cómo no? A ver, no, sí. Las que yo conozco. No se vuelve loca de amor. Oigan, están diciendo cosas políticamente incorrectísimas desde hace varios No, creo minutos. que tienes un poco súper feminista. Hoy no. ¿Qué tiene que ver hablar de locas? No, bueno, existen y sí, locas de amor, también las hay. Pero no, a ese ver, no es el caso. No es el caso. Ella no se vuelve loca de amor. Seguramente cuando llega y le mete los dedos al chocolate al papa, ya estábamos, o sea, las cabras se le fueron al monte. Pero yo creo, sensiblemente, o sea, sí lo creo profundamente, que empezó a tener un desequilibrio mental que hoy tendría un chocho, una pastilla y cualquier otra solo cosa. tener al papá que tenía era como para un desequilibrio Y al mental. hermano que tenía. Era la mujer más rica del mundo, en términos económicos, estoy hablando. Efectivamente, O sea, y vive increíble porque que hasta la Primera Guerra Mundial estaba viva. Todo el Congo belga era de ella, prácticamente. Sí, Bueno, y porque no era un país, era una propiedad. Y le toca toda la expansión, digamos, de la industria hulera, todo el caucho que sacan de ahí, más todas las piedras preciosas, todo lo que hay, digamos, de riqueza en el Congo belga, que lo explota, digamos, su padre y luego su hermano. Y también. luego las compañías que fueron creando subrepticiamente. Ella tenía una cantidad, entonces vive 50 años, yo creo que ahora sí que vive como reina. Y su Pero hijo, recluida en su castillo en Bouchot. en Bouchot, sí. Bueno, es lo que dicen, pero eso no quiere decir que no se escapara, Alex, ¿no? Ese es otra. Bueno, ya falso. es falso. Encerrada 50 años en el castillo de Bouchot. Porque Bueno, estaba loca. retirada, ¿Cuál loca? mentalmente. Ella se hace la loca precisamente para que la guarden en el castillo de Bouchot. Ni se hizo la loca, ni Maximiliano se fue a Honduras. No, fue una trágica historia. Al Salvador, Al Salvador. Bueno, ¿qué tal? Es una trágica historia y que además vivió tantísimos años, pero hoy lo hubieran... Vamos a encontrar un acta de matrimonio, de nacimiento. Entonces, en términos de la historia, es falso. Pero a ver, ok, ya. Ya lo puse. Salud. Se los dejamos de tarea.